declaramos, Padre eterno, de que el día de hoy, sobre todo, tu nombre será exaltado, Señor de los ejércitos. En esta hora, Padre celestial, nos presentamos como una iglesia necesitada delante de tu presencia, Padre, agradecida, Señor de los ejércitos, porque tú has sido bueno en este tiempo, Padre eterno. En esta hora bendecimos tu palabra, declarando de que no regresará vacía, Señor, sino que antes bien cumplirá el propósito por el cual tú la enviaste. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Nuevamente, ¿verdad? Es una bendición que estar reunidos en esta hora, mis amados hermanos. Espero que cada uno de ustedes, ¿verdad? Esté siendo edificado en su casa, ¿verdad? Como familia, que nosotros podamos cumplir el propósito del Señor por el cual estamos buscando, ¿verdad? La llenura del Santo Espíritu de Dios. Y pues en esta hora, mis amados hermanos, quiero continuar con un tema que es muy importante cuando nosotros meditamos en él, ¿verdad? Cuando nosotros en realidad entendemos los procesos, los tiempos de parte de Cristo. Y pues en esta hora quiero que nosotros continuemos con el tema sobre las cuarentenas de Dios, amén. Esto es bien importante, ¿verdad? Porque nosotros podemos ver que siempre han sido para que se manifieste el remanente fiel. Ustedes saben de que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que hasta el día de hoy ha permanecido, porque por Él es que todos nosotros, ¿verdad? Aún estamos aquí. Quiero recordarles, ¿verdad? Lo que es una cuarentena, ¿verdad? En la medicina dice que es un término para describir el aislamiento de personas por consecuencia de una enfermedad. Entonces, pues vemos, ¿verdad? Que eso es lo que se está pasando el día de hoy. Esto lo voy a explicar rápidamente, ya que nosotros ya estuvimos viendo, ¿verdad? Este punto, para que nosotros podamos continuar con nuestro tema sobre las cuarentenas, ¿verdad? De Dios. Entonces, estuvimos viendo, ¿verdad? El libro de Deuteronomio, capítulo 8, mis amados hermanos. Esto se los voy a resumir, ¿verdad? Donde fue un proceso, ¿verdad? Que el Señor permitió que sus hijos pasaran, dice el versículo 2, dice, y te acordarás de todo, dice, el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído, dice, por el desierto durante estos 40 años, dice, para humillarte. Quiero que ustedes vean eso. Probándote, dice, a fin de saber lo que había en tu corazón, dice, si guardarais, dice, o no sus mandamientos. Podemos ver, mis amados hermanos, cuando nosotros seguimos leyendo, ¿verdad? Estos pasajes bíblicos, donde el Señor permitió de que su pueblo pasara, ¿verdad? Esos 40 años, mis amados hermanos, dice que era también para disciplinar a su pueblo. Ya que sabemos de que la disciplina, mis amados hermanos, nos trae una corrección a nuestro camino para que nosotros podamos continuar, ¿verdad? Y terminar el propósito de parte del Señor. Entonces, quiero que nosotros veamos, ¿verdad? De que cuando nosotros vemos esto bíblicamente, definitivamente, el Señor le habla aquí a su pueblo y le dice que no tendrá escasez de pan, o sea, que permanecerá ahí, que el Señor le dio el poder a su pueblo para enriquecerse, mis amados hermanos. Y cuando nosotros vemos todo esto, dice que el Señor lo permitió con el propósito de que no se enorgullezca nuestro corazón, amén. Si algo ustedes y yo debemos de tener presente, mis amados hermanos, no es lo mismo a que nosotros digamos, todo Dios nos lo ha dado, a que nosotros vivamos conforme el propósito del Señor en realidad, y a que nosotros vivamos humillados de esa manera. Entonces, dice el versículo 19, dice, y sucederá que si alguna vez, dice, te olvidas del Señor tu Dios, dice, y vas en pos de otros dioses, y los sirves, y los adoras, dice, yo testifico contra vosotros hoy que ciertamente pereceréis, dice, como las naciones que el Señor destruye delante de vosotros. Yo quiero que nosotros veamos esto, que es bien importante, mis amados hermanos. Dice, así pereceréis, dice, porque no oísteis, dice, la voz del Señor vuestro Dios. Es bien importante, mis amados hermanos, de que en estos tiempos, ¿verdad? Nosotros ahorita estamos en cuarentena, ¿verdad? En nuestra nación. Más sin embargo, en las cuarentenas del Señor, dice el Señor, yo quiero de que en tiempo de cuarentena tú escuches mi voz, yo quiero de que tú estés atento, yo quiero de que tu oído esté presto a escuchar mi palabra, para que en realidad, mis amados hermanos, nosotros podamos entender los propósitos del Señor. Yo quiero que ustedes vean esto, que es bien importante.
que cuando nosotros vamos a la Biblia, mis amados hermanos, y habla de la tierra fértil, dice que la tierra fértil escuchó la voz de Dios, amén. Dice, porque no oíste, y dice la voz de Dios, pero la tierra fértil dice que escuchó, dice, y entendió. Y por cuanto entendió, mis amados hermanos, dice que dio frutos al 30, al 60 y al 100%. Yo quiero que nosotros veamos, mis amados hermanos, qué importante es, porque el día de hoy, mis amados hermanos, podemos ver esto. Dice, cómo las naciones que el Señor destruye delante de vosotros. ¿Delante de quiénes, mis amados hermanos? Delante del pueblo de Dios. Entonces, yo quiero que nosotros veamos esto, de que hoy en día, mis amados hermanos, podemos ver muchos presidentes que hicieron muchas cosas buenas en sus naciones, mas sin embargo el día de hoy están siendo atacados, avergonzados, mis amados hermanos, por no tomar decisiones de cubrir al pueblo. Entonces, aún, mis amados hermanos, los más grandes el día de hoy están siendo humillados. ¿Y esto a qué nos lleva, mis amados hermanos? A que nosotros entendamos de que solo el Señor es merecedor de toda gloria, amén. Que solo Dios, por su gracia, por su misericordia, porque no hay Dios fuera de Él, mis amados hermanos, es Él quien nos sostiene a nosotros en este tiempo, amén. Es Él quien sostiene cada nación, mis amados hermanos, y es Él quien sostiene a la iglesia que escucha el día de hoy su palabra. Entonces, estuvimos viendo, mis amados hermanos, la semana pasada, ¿verdad?, sobre 40 días de lluvia, en la primer cuarentena del Señor. Entonces, quiero que ustedes vean de que en ese tiempo, mis amados hermanos, ellos fueron salvos. Dice por un arca y por agua, mis amados hermanos. Ustedes saben de que el agua es figura del Espíritu de Dios. Esto es bien importante. Hoy, cuando yo veía nuevamente, mis amados hermanos, este tema, me di cuenta de que en realidad el Señor atrae la atención del pueblo a través de su Espíritu, a través del Hijo de Dios, ¿verdad?, que es nuestro Señor Jesucristo, y a través del Padre. Yo quiero que nosotros veamos esto bien importante, porque la primera cuarentena fue a través del Espíritu, mis amados hermanos, que es lo que el día de hoy ustedes y yo tenemos que hacer, mis amados hermanos. Dice el libro de Génesis, capítulo 7 y versículo 4, dice, porque pasados aún 7 días, vean eso, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice, dice el Señor. Y el versículo 17 dice, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Dice primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 20, ahorita voy rápido porque esto ya lo vimos la semana pasada. Dice, quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba, miren eso. Dice, en los tiempos de Noé, dice, durante la construcción del arca, dice, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas fueron salvas por medio del agua. Quiero que ustedes vean esto, mis amados hermanos, que fue lo que nosotros vimos la semana pasada, que las 8 personas, dice, fueron salvas por medio del agua. El número 8, mis amados hermanos, es un reinicio, es un fruto, mis amados hermanos. Pero dice que fue por medio del agua, por medio del Espíritu. En otras palabras, mis amados hermanos, en este tiempo nosotros no vamos a dar fruto si nosotros no recibimos la cuarentena del agua, que es a través del Espíritu. Nosotros vamos a empezar a dar frutos, nosotros vamos a empezar a crecer, a tener cambios en nuestras vidas, a entender los tiempos de Dios, cuando nosotros seamos salvos por medio del agua, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir de que en este tiempo, mis amados hermanos, la iglesia debe de buscar al Señor a través de su Espíritu, a través de la búsqueda en oración, mis amados hermanos, a través de la intimidad. Este es un tiempo para que ustedes y yo nos encerremos y busquemos al Señor, mis amados hermanos, busquemos su presencia. Yo quiero que nosotros veamos, ustedes, ¿verdad?, definitivamente que han tenido una relación con el Señor. Todos nosotros, mis amados hermanos, nos hemos dado cuenta que cuando nosotros somos salvos por el agua, hay una frescura en la que nosotros salimos de la casa del Señor. Bueno, hoy fui limpio, hoy fui lavado, hoy tengo nuevas fuerzas. O sea, nosotros, mis amados hermanos, recibimos mucho de parte del Señor
cuando nosotros en realidad buscamos esa salvación. Yo quiero que nosotros veamos de que en ese tiempo el Señor dijo, envió, ¿verdad? Definitivamente la lluvia sobre donde estaba Noé, ¿verdad? Sobre esa nación, ¿verdad? En ese tiempo lo que yo quiero que nosotros veamos, mis amados hermanos, es de que el Señor la envió, dice, por la desobediencia. Quiero que nosotros veamos en realidad, mis amados hermanos, de que en este pasaje dice quienes en otro tiempo fueron desobedientes. O sea, hay algo, mis amados hermanos, que el Señor le pide a su pueblo y es obediencia. Siempre les he dicho, ¿verdad? Dentro de la congregación, el fruto de la obediencia, mis amados hermanos, es santidad. Porque si ustedes y yo somos obedientes, entonces nosotros vamos a recibir el tiempo de corrección, el tiempo de instrucción, el tiempo, mis amados hermanos, donde Dios habla a su pueblo, donde Dios en realidad atrae a su pueblo a las cosas santas, a que nosotros en realidad atesoremos las cosas del Señor. Quiero que ustedes vean en realidad de que entonces el Señor primero le dice a su pueblo, yo quiero que tú busques a mi espíritu, yo quiero de que tú busques mi presencia, yo quiero que tú busques mi santidad, yo quiero que tú seas lavado. Eso es lo primero que el Señor le dice al pueblo, porque no podemos llegar al Padre, mis amados hermanos, si primero pues no hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo. No podemos llegar al Padre si nosotros no buscamos al Espíritu Santo. Ni siquiera podemos llegar al Hijo, mis amados hermanos, si ustedes y yo no hemos sido lavados por agua. Amén. Entonces ustedes y yo necesitamos ser salvos por medio del agua, que es el Espíritu Santo. Amén. Ustedes saben de que el Espíritu Santo está con nosotros a donde nosotros vayamos, ¿verdad? Donde nosotros estemos. Dios es omnipresente. Amén. Ustedes y yo no necesitamos estar directamente en un lugar, ¿verdad? Y bueno, aquí sí está Dios, porque cada uno de nosotros, mis amados hermanos, somos portadores del Santo Espíritu de Dios. Amén. Entonces quiero que nosotros veamos, es lo que les decía al principio, aquí el Señor está trayendo a su pueblo en este tiempo de cuarentena a través de su Espíritu, amén, a través de su Espíritu en nuestra casa, a través del agua. Entonces, otra cuarentena, ¿verdad? Con esto es que vamos a continuar en esta hora, es de que hubieron 40 años de maná. Quiero que ustedes vean eso. Y miren que no es cualquier cuarentena, mis amados hermanos, que esto es una bendición, donde dice que es 40 años de maná, comida de ángeles. Así lo dice la Biblia, mis amados hermanos. Dice el libro de Éxodo capítulo 16 y versículo 35. Dice, así comieron los hijos de Israel maná, dice, 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Dice, maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Entonces dice aquí el libro de Salmos capítulo 78 y versículo 24, dice, hizo llover sobre ellos maná para comer, dice, y les dio comida del cielo, dice, pan de ángeles comió el hombre, Dios les mandó comida hasta saciarlos. Yo quiero que nosotros veamos, mis amados hermanos, de que el Señor está haciendo algo muy bueno en este tiempo. Y es de que el pueblo de Dios, esto es para el pueblo de Dios, que ustedes saben de que nosotros somos el Israel espiritual, se lo dije la semana pasada. Y es de que el Señor está enviando maná del cielo a su pueblo. Entonces por eso cuando Jesús, mis amados hermanos, salió de la prueba, salió del desierto, salió aún a seguir siendo probado. Entonces aún cuando Él estaba siendo tentado, quiero que ustedes vean de que esto es para un tiempo de tentación, donde Él estaba siendo tentado, mis amados hermanos, y viene Él, ¿verdad?, con la sabiduría, definitivamente, que viene de lo alto. Él dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dice, yo como pan de ángeles. Entonces la iglesia, mis amados hermanos, el cuerpo de Cristo, el día de hoy tiene que entender en realidad cuál es ese maná del cielo, cuál es esa comida que viene del cielo, qué es lo que el Señor está instruyendo a su pueblo. Y a través de esta cuarentena es que yo quiero que nosotros veamos de que el Señor nos habla también a través de su Hijo. Primero le habló a su pueblo a través del agua, a través del Espíritu.
pero en este punto el Señor dice el maná del cielo, esa figura de nuestro Señor Jesucristo, el pan. Entonces yo quiero de que nosotros veamos, mis amados hermanos, de que nuestro espíritu tiene que ser alimentado en este tiempo. Nosotros en realidad debemos de entender de qué nosotros nos estamos alimentando, qué tanto nosotros estamos recibiendo la palabra del Señor, mis amados hermanos, porque ustedes y yo tenemos que escuchar la palabra de Dios, pero dice de que hay que comerla. O sea, no hay que no se puede solamente escuchar. Entonces dice aquí, hizo llover sobre ellos maná, pero quiero que ustedes vean eso, maná, dice, para comer. O sea, el Señor en este punto no está diciendo yo quiero que tú escuches, el Señor está diciendo yo quiero que tú comas, yo quiero que tú digieras lo que yo te estoy enviando, yo quiero que en realidad tú des fruto de lo que yo te estoy hablando, porque esto es algo muy importante, mis amados hermanos, cuando nosotros lo entendemos, porque entonces aquí el Señor ya no nos está enviando a ser solamente oidores de su palabra, sino hacedores de lo que Él a nosotros nos está hablando. Entonces por eso dice, hizo llover sobre ellos maná para comer, dice, y le dio comida del cielo. Entonces yo quiero de que nosotros veamos, mis amados hermanos, de que dice el Señor, yo envío comida hasta saciarlos, yo envío comida para que ustedes estén tranquilos en este tiempo, yo envío comida para que mi pueblo se quede quieto, para que mi pueblo solamente escuche mi instrucción y la coma. Entonces quiero que nosotros veamos, mis amados hermanos, de que dice de que Él hizo llover. Hubo lluvia, ¿verdad? Definitivamente de agua, pero aquí hay lluvia de maná, mis amados hermanos. Yo quiero de que nosotros en esta hora analicemos qué tanto estamos amando la palabra del Señor, qué tanto nosotros estamos recibiendo ese maná del cielo, qué tanto nosotros nos estamos deleitando en el maná del cielo, mis amados hermanos, porque es hermoso cuando la iglesia recibe la instrucción de Dios para permanecer. Ustedes y yo estamos definitivamente en la casa del Señor para buscar una exhortación, mis amados hermanos, para buscar una instrucción. Estamos en un tiempo donde la iglesia tiene que estar de pie verdaderamente, mis amados hermanos, en esta pandemia, ¿verdad? Que nosotros estamos pasando definitivamente. Mas sin embargo, hay mucho maná. Si ustedes se pueden dar cuenta en este tiempo, ¿verdad? Por medio de Facebook, mis amados hermanos, hay muchas predicaciones. Cuando tiempo atrás, mis amados hermanos, en Facebook solo se subían tal vez chistes, historias, comentarios. Mas sin embargo, hoy cuando ustedes van a Facebook, ahí están prácticamente solo predicaciones. La mayoría de comentarios o de publicaciones, perdón, son predicaciones. ¿Por qué? Porque el Señor está haciendo llover maná del cielo. Porque el Señor le está hablando a su casa, mis amados hermanos, le está hablando a su pueblo de muchas maneras, le está hablando a su pueblo de muchas formas. Entonces este es un tiempo donde el pueblo de Dios tiene que estar firme y decir, yo tengo hambre, yo quiero comer, yo quiero saciarme de este maná del cielo, quiero comer comida de ángeles. O sea, yo quiero de que nosotros veamos, mis amados hermanos, cómo estamos nosotros pasando, ¿verdad? Esta pandemia, esta cuarentena. Ustedes pueden ver, mis amados hermanos, otros países y muchas cosas están pasando. Ustedes saben que tenemos una gran bendición aquí en Guatemala. Yo no sé ustedes, pero yo me siento muy bendecida de estar en esta nación, de ser guatemalteca, mis amados hermanos. Dios nos ha bendecido. Entonces ustedes y yo tenemos que tener presente la misericordia del Señor y bueno, compartir este maná del cielo. Ver en realidad las necesidades, ¿verdad?, de que hay tal vez en otras naciones y a través de este maná del cielo proclamar palabra sobre el cuerpo de Cristo. Esto no es sobre esta nación, sobre la otra, no, sobre el cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo, mis amados hermanos, está formado en realidad por muchas personas de esta nación y de otras naciones. Entonces ustedes y yo tenemos que entender en realidad qué tanto nos estamos haciendo. Literalmente, mis amados hermanos, todos buscamos nuestra comida a diario, buscamos desayuno, buscamos almuerzo, buscamos cena. Otros buscan refacción antes del almuerzo, otros refacción antes de la cena, pero buscamos saciar nuestro cuerpo.
Y el Señor quiere saciar nuestro espíritu. El Señor quiere en realidad, mis amados hermanos, que la iglesia entienda este tiempo en el cual todos estamos pasando. Entonces viene el Señor, ¿verdad? Y le habló a su pueblo después a través del Hijo, a través del pan, mis amados hermanos. Pero viene el Señor, ¿verdad? Y continúa en su pueblo y envía 40 días en el monte. Miren, eso en realidad, mis amados, es una cuarentena del Padre. Ustedes se pueden dar cuenta, ya pasó el Espíritu, pasó el Hijo y ahora el Padre. Entonces, 40 días en el monte, dice, Dios lo sustentaba. Eso es poderoso en el Señor, mis amados hermanos, cuando nosotros vemos cómo Dios, mis amados hermanos, sostiene a su pueblo en medio de la cuarentena. Dice el libro de Éxodo capítulo 24 versículo 18, dice, y entró Moisés en medio de la nube, dice, y subió al monte y estuvo Moisés, dice, en el monte 40 días y 40 noches. Entonces, ¿para qué, mis amados hermanos, estuvo en el monte? Porque ahí, mis amados hermanos, estaba la presencia de Dios, ahí estaba lo santo. Y dice ahí el versículo 28 de Éxodo capítulo 34, dice, y Moisés estuvo ahí con el Señor 40 días y 40 noches. Dice, no comió pan, vean eso. Dice, ni bebió agua. O sea, el Señor definitivamente muestra a través de las cuarentenas de que Él hace un llamado a través del Espíritu, a través del Hijo, mis amados hermanos. Pero ahorita dice el Señor, yo quiero que estés conmigo cara a cara. Es algo delante del Señor, delante del Padre. Y dice, y Moisés estuvo ahí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en las tablas las palabras del pacto. Dice, los 10 mandamientos. Entonces viene el Señor y dice, yo quiero de que tú bebas agua al principio. Quiero que tú seas lavado a través del Espíritu. Luego que yo quiero que tú te comas el maná del cielo. Que tú recibas a mi Hijo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, para luego cumplir mis mandamientos. O sea, el Señor, mis amados hermanos, con un propósito nos hace estar en estas cuarentenas. Con un propósito el Señor a nosotros nos hace pasar este proceso como nación, como iglesia, como cuerpo de Cristo. Y es que nosotros entendamos en realidad, mis amados hermanos, que Dios está trayendo a su casa. Este no es un tiempo para que ustedes y yo nos acomodemos, no es un tiempo para, bueno, estoy en la casa y bueno, todo el día estar acostado, comer, dormir. Eso no es para un cristiano, eso no es, mis amados hermanos, para una iglesia ferviente que está esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto en realidad es, mis amados hermanos, para una iglesia que ama, para una iglesia que sabe de que su Redentor vive, para una iglesia que sabe de que Cristo pronto viene, que su amado pronto viene, mis amados hermanos, y que este tiempo es para que ustedes y yo cumplamos sus mandatos, para que ustedes y yo recibamos esa instrucción, ¿verdad? En el tiempo antiguo era tan hermoso cuando el Señor hablaba y ellos decían, habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces, en este tiempo, mis amados hermanos, quiero que nosotros veamos ¿qué tanto nosotros le decimos al Señor? Yo quiero que tú hables, tu siervo escucha, tu sierva escucha, tu pueblo está presto a escuchar tu palabra, a escuchar tu instrucción, tu pueblo está atento al oír tu voz. O sea, ustedes y yo en este tiempo, mis amados hermanos, tenemos que afinar nuestro oído, tenemos que disponernos en realidad delante del Señor para recibir todo aquello que Dios quiere que nosotros tengamos para nuestra propia edificación. Yo quiero que nosotros en esta hora meditemos, mis amados hermanos, si en realidad estamos viviendo la cuarentena a través de Cristo o estamos viviendo solo una cuarentena en nuestra nación. Porque la iglesia, déjenme decirles que la iglesia está en cuarentena, mis amados hermanos, y es porque Dios está probando a su pueblo, es porque Dios está examinando a su pueblo, porque en este tiempo, mis amados hermanos, van a permanecer los que solamente aman, van a permanecer aquellos que en realidad buscan, van a permanecer aquellos que en realidad saben qué es un compromiso. Entonces yo quiero, mis amados hermanos, de que en esta hora nosotros veamos cuánto hemos comido, cuánto hemos bebido y cuánto, mis amados hermanos, hemos buscado al Señor en el monte.
Esto es algo para que ustedes y yo veamos cómo hemos buscado al Señor en el monte. En realidad tomamos nosotros un tiempo de oración, mis amados hermanos. En realidad escuchamos una alabanza y el Espíritu de Dios desciende. En realidad estamos nosotros viviendo esta cuarentena según el propósito del Señor, según el llamado que Dios le está haciendo a su iglesia. Entonces quiero que nosotros veamos, ¿verdad? Los mandatos de parte del Señor. Y dice acá, mis amados hermanos, ya vimos, mis amados hermanos, la cuarentena de agua, vimos la cuarentena de maná, mis amados hermanos, vimos la cuarentena en el monte, donde es hermoso, mis amados hermanos, buscar la presencia del Señor. Es hermoso cuando ustedes y yo en realidad buscamos esa presencia que viene de lo alto, porque ustedes y yo primero fuimos espíritu, ustedes y yo tenemos que tener eso presente. La iglesia primero fue espíritu y ustedes y yo tenemos que vivir en este tiempo a través del espíritu. Entonces viene el Señor, ¿verdad? Y luego dice 40 años en el desierto. Entonces dice, nunca, miren qué lindo es esto. Dice, nunca les hizo falta nada, mis amados hermanos. Dice el libro de Números, capítulo 32 y versículo 13. Dice, y se encendió la ira del Señor, dice, contra Israel, dice, y los hizo vagar en el desierto. Mire eso es figura de prueba. Y dice, por 40 años, dice, hasta que fue, dice, acabada toda la miren eso, mis amados, dice, toda la generación de los que habían hecho mal, dice, ante los ojos del Señor. O sea, de que eso quiere decir, mis amados hermanos, que Dios no permite su cuarentena por cualquier cosa. Dios permite, mis amados hermanos, una cuarentena en su pueblo, dice, para acabar, dice, toda la generación, dice, de los que habían hecho mal. Entonces, ¿por qué, mis amados hermanos, Dios mete a su pueblo a una cuarentena en el desierto? Por el mal que hay en el corazón del hombre. Entonces quiero que nosotros veamos, mis amados hermanos, y que nosotros nos examinemos de esa manera. Por ejemplo, dice aquí el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Capítulo 29, versículo 5. Dice, yo os he conducido durante 40 años en el desierto, dice. Dice, miren esto, no se han gastado los vestidos, dice, sobre vosotros. Y no se han gastado, dice, la sandalia, dice, no se ha gastado la sandalia en vuestro pie. Entonces viene el Señor, ¿verdad? Y cuando el pueblo, vean eso, cuando el pueblo entiende el proceso de cuarentena en el desierto, el Señor dice, yo te mantendré calzado. Ustedes saben de que nosotros, mis amados hermanos, necesitamos limpiarnos, ¿verdad? Nuestros pies constantemente. Como dice la Biblia, el que esté limpio, dice, límpiese más. Entonces, aún, mis amados hermanos, si alguien está limpio, ¿verdad? Si alguien está viviendo en santidad, no tiene más necesidad que lavarse los pies, pero aún tiene necesidad de lavarse los pies. Entonces, el Señor dice, y no se ha gastado la sandalia en vuestro pie. En otras palabras, el Señor dice, yo te calzo, yo te cubro. Entonces, el Señor dice, yo te guío. Pero hay algo bien importante, donde antes, ¿verdad?, de ver el calzado, el Señor dice, no se han gastado vuestros vestidos. Entonces, el Señor, ustedes saben de que los vestidos, mis amados hermanos, definitivamente es una cobertura. Entonces el Señor dice, yo quiero de que en este tiempo de cuarentena tú estés cubierto. Esto no es donde, ay, pastora, entonces me apego a alguien. No, mis amados hermanos, porque nuestra cobertura primeramente viene de lo alto. Cuando ustedes y yo tenemos presente quién nos cubre, mis amados hermanos, y es Jehová de los ejércitos, que es omnipresente, que está con ustedes, está conmigo y está en todo lugar, mis amados hermanos. Entonces, cuando nosotros entendemos esa cobertura, pasa esto, donde dice, no se han gastado los vestidos. Entonces el Señor, en otras palabras, le dice al pueblo, aunque tú tengas 40 años de prueba, aunque tú estés en una cuarentena en el desierto, aunque tú estés rondando en el desierto, yo te cubro, yo te calzo.
Entonces esto es algo, mis amados hermanos, donde la iglesia tiene que estar firmemente convencida de quién la cubre, de quién la calza, de quién la guía, mis amados hermanos. Entonces yo quiero de que nosotros en esta hora en realidad entendamos este tiempo, que nosotros en realidad, mis amados hermanos, veamos el propósito de Dios en nuestras vidas. Dice Deuteronomio capítulo 2 y versículo 7, dice, pues el Señor tu Dios, dice, te ha bendecido en todo. Vean eso, dice, en todo lo que has hecho, dice. ¿Y cuántos de ustedes, mis amados hermanos, no se han sentido bendecidos, no se han sentido dichosos en este tiempo? Que Dios los tiene con salud, que Dios, mis amados hermanos, de una u otra manera ha enviado esa provisión, ha enviado ese maná del cielo, ha enviado, mis amados hermanos, lo que uno necesita. Entonces yo quiero que nosotros veamos, mis amados hermanos, de que como iglesia ustedes y yo tenemos que aprender a ser agradecidos. Dice, pues el Señor tu Dios te ha bendecido en todo lo que has hecho. Dice, Él ha conducido tu peregrinar, vean eso, dice, a través de este inmenso desierto. Dice, por 40 años el Señor tu Dios ha estado contigo. Dice, nada te ha faltado. Quiero que nosotros veamos qué hermoso es esto, mis amados hermanos, cuando nosotros vemos en realidad que aún en medio del desierto el Señor dice, yo te sostengo. El Señor dice, no te falta nada, porque aún en medio de la prueba, mis amados hermanos, Dios está. El día de ayer yo veía unos testimonios, ¿verdad?, sobre Italia. Ustedes saben todo lo que ha pasado ahí. Y había una hermana en Cristo, ¿verdad?, donde ella decía, podemos contar las maravillas del Señor, decía, y ella cantaba, ella decía, nosotros, no sé si era de Italia, no me recuerdo el lugar, pero ella decía, tenemos muchas maravillas que contarles, porque el coronavirus ya pasó por nosotros, decía, ha pasado por muchos hermanos dentro de la congregación, decía, hemos clamado y hasta el día de hoy, decía, les puedo decir que ninguno ha fallecido. Todos están con vida, mis amados hermanos. Estuvieron enfermos, pero Dios ha sido fiel con su pueblo. Entonces yo quiero de que nosotros veamos esto, no es para que nosotros, ¿verdad?, estemos con miedo, pero no quiero que me dé nada, sino que antes bien nosotros entendamos de que Dios se maravilla en su pueblo, mis amados hermanos, y van a estar aquí en la tierra los que Dios quiere que estén. Y los que no, entonces gloria a Dios, el Señor llama a las personas, ¿verdad?, a su presencia. Pero lo importante es que la iglesia entienda, mis amados hermanos, el desierto. Que la iglesia entienda este tiempo de cuarentena. Que la iglesia sepa, mis amados hermanos, de que el Señor va a enviar todo lo que se necesita y que el Señor le dice a su iglesia, nada te va a faltar. Entonces, quiero que nosotros veamos, mis amados hermanos, cómo Dios ha sido de bueno con nosotros. Ya voy a ir terminando. Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 3 y versículo 7. Dice, por lo cual, dice, como dice el Espíritu Santo, dice, si oís hoy su voz, vean eso, dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, dice, como en el día de la prueba, en el desierto, vean eso, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años. Entonces quiero que nosotros veamos, mis amados hermanos, con este pasaje, voy a terminar, que nosotros veamos en realidad, mis amados hermanos, de que como padres de familia es bien importante que nosotros entendamos este tema. Es bien importante que más que entender el tema, nosotros entendamos los propósitos del Señor, que nosotros entendamos en realidad en qué cuarentena es en la que nosotros estamos. Pregúntense ustedes en su casa, mis amados hermanos, ¿qué cuarentena es la que yo estoy pasando? Porque yo no quiero que en esta hora nosotros pensemos, es la cuarentena del coronavirus. Quiero que nosotros nos preguntemos, ¿estoy pasando la cuarentena de la lluvia? ¿Será que el Señor quiere que yo lo busque a través de su Espíritu, que en todo tiempo necesitamos nosotros buscar al Señor a través de su Espíritu?
¿O será que el Señor, será que yo he estado escaso en la palabra del Señor y Dios me tiene en la cuarentena del maná del cielo, donde yo tengo que escuchar su palabra, donde yo tengo que buscar su palabra, donde yo tengo que permanecer en su palabra? ¿O será que estoy en la cuarentena donde Dios quiere que yo suba al monte? ¿Será que Dios quiere que yo esté arriba en el monte buscando su presencia? No estar tan afanado por todo lo demás, sino estar afanado. Decía el rey David, mis amados hermanos, miren esto. Él decía, mi alma, dice, te busca. Y decía, te busca con afán. O sea, no lo buscaba, mis amados hermanos, por cualquier cosa. No lo buscaba porque, Señor, estoy pasando un tiempo de prueba y te necesito. No, el rey David decía, mi alma te busca con afán. Porque él sabía, mis amados hermanos, de que era mejor estar delante del Señor. Que era mejor, dice, un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. En esta hora yo quiero atraer su atención, mis amados hermanos, a que todos nos unamos y le digamos al Señor, yo quiero entender tu propósito, yo quiero entender esta cuarentena, no en mi cuerpo, sino en mi espíritu. Y siempre, ¿verdad, mis amados hermanos? Ser prudentes, tenemos que escuchar la voz de Dios como estar, ¿verdad?, en nuestras casas. Es una voz terrenal, mis amados hermanos, pero tenemos autoridades, tenemos que guardarnos dentro de casa, mis amados hermanos, porque imagínense, si no se puede uno sujetar a una voz terrenal, ¿cómo se va a sujetar a la voz de Dios? Entonces quiero que nosotros veamos, mis amados hermanos, que necesitamos nosotros el poder de Dios en nuestras vidas. Necesitamos nosotros entender en qué cuarentena estamos. O estamos en la cuarentena del desierto, donde uno carece de muchas cosas en el desierto porque está en el tiempo de prueba. Dice el libro de Isaías que Dios nos lleva al desierto y es para hablar a nuestro corazón. Entonces, ¿en qué cuarentena nosotros estamos? Lo que yo sí les digo, mis amados hermanos, es que nosotros necesitamos buscar el Espíritu de Dios. Necesitamos buscar hacer la voluntad del Señor. Necesitamos nosotros permanecer en lo que Dios quiere para su iglesia, en lo que Dios quiere para el cuerpo de Cristo. Entonces, yo quiero de que en esta hora, mis amados hermanos, ahí donde ustedes están, ¿verdad?, en su casa, nosotros inclinemos nuestro rostro en el nombre de Jesús y que nosotros veamos, ¿verdad?, lo que decía desde el principio, mis amados hermanos, donde en las cuarentenas de Dios, donde dice, siempre han sido, dice, para que se manifieste un remanente fiel. Con este fin, mis amados hermanos, yo quiero que nosotros oremos en esta hora, porque Dios ha permanecido fiel. Porque estamos en un tiempo de cuarentena, pero es para que Dios se manifieste, para que la iglesia entienda este tiempo. Vamos a inclinar nuestro rostro en el nombre de Jesús, vamos a orar para que en realidad nosotros comamos lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones. Amén. Vamos a orar y déjenme bendecirlos a ustedes en su casa y que el Señor en todo tiempo hable a sus corazones y que el Señor como cuerpo de Cristo nos levante. Amén. Entonces vamos a orar. Amantísimo Padre que estás en el cielo, en esta hora, Señor, te damos gracias, Padre eterno, por este tiempo. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra, porque creemos, Padre de la gloria, de que no regresa vacía, sino que antes bien, Señor, cumple el propósito por el cual tú la enviaste. En esta hora, Padre eterno, bendecimos este tiempo, Señor de los ejércitos, reconociendo, Padre, que muchas veces nos hemos alejado, que otras veces nos hemos acomodado, que quizás no hemos entendido, Señor, no hemos entendido este proceso, mas sin embargo en esta hora, Padre Celestial, nos humillamos delante de tu presencia, Padre eterno, reconociendo este tiempo de cuarentena para tu pueblo, reconociendo, Padre de la gloria, que tú estás hablando a nuestros corazones, que tu Santo Espíritu es el que nos está inquietando, Padre eterno, a subir al monte. En esta hora, Padre, yo envío bendición a la vida de tus hijos, Señor. Yo declaro de que eres tú quien
sostiene cada casa, cada familia, Padre eterno. Declaro de que tu mano poderosa, Padre, es la que está con tus hijos en esta hora, Padre celestial. Yo bendigo a tu amada iglesia, Padre. Yo bendigo cada casa, bendigo cada familia, Padre eterno, cada matrimonio, cada joven, cada señorita, los niños, Padre de la gloria, declarando de que pueblo tuyo somos, Señor, declarando, Padre, de que buscaremos estar a tus pies en todo tiempo. En esta hora, Señor, sellamos tu palabra en nuestros corazones, Señor, declarando de que seremos una iglesia que te busca, una iglesia que te honra, una iglesia que te ama, Padre, una iglesia que anhela tu venida, que anhela tu regreso, Padre, y se prepara, Padre celestial, para ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Enviamos bendición, Padre eterno, para nuestra nación, para nuestros gobernantes, para cada nación, Padre eterno, para todas aquellas personas que forman parte del cuerpo de Cristo, Señor. Enviamos bendición donde ellos están declarando, Padre, de que tú los sostienes, que tú los levantas, que tú los libertas, Padre de la gloria, y que sobre todo tu nombre sea exaltado sobre el cuerpo de Cristo en esta hora, Padre eterno. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te bendecimos, Padre bendito, y declaramos de que una fresca unción es la que tú derramas sobre nuestras vidas cada día. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, y gracias te damos, Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Es una bendición nuevamente haber compartido este tema con ustedes, ¿verdad? Los bendecimos, ¿verdad? Los que son parte de la iglesia, ¿verdad? Donde el Señor nos tiene, los bendecimos. Y si alguien más ve este video y no es parte de la iglesia, también los bendecimos, mis amados hermanos. Y declaramos de que la mano del Señor estará con ustedes, su provisión no faltará. Los amamos en el nombre del Señor. Y pues declaramos de que cada día el Señor los prospera, así como prospera sus almas. Que el Señor les bendiga, y es un gusto haber compartido la palabra del Señor con ustedes. Amén.